Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a mi cocina, a Cocina con Franci. Hoy os traigo donuts en el air fryer. Esto es increíble. La textura, el sabor, todo. Nada que envidiarle a las fritas. De verdad os lo digo, yo estaba un poco escéptica, pero el resultado ha sido excelente. Y eso que no lo he hecho con el cortador oficial de donuts, porque si no os quedan de aspecto totalmente iguales. Vamos con la receta. Para esto vas a necesitar 120 mililitros de leche entera, 40 gramos de azúcar, 7 gramos de levadura seca, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, media cucharadita de sal, 280 gramos de harina para todo uso, un huevo y 40 gramos de mantequilla. Empezaremos derritiendo nuestra mantequilla y una vez derretida la introducimos en la leche. Y en este mismo recipiente vamos a poner el huevo y la levadura. Lo mezclamos. Y una vez lo tengamos mezclado, lo que vamos a hacer es en el recipiente donde vamos a mezclarlo todo en la máquina, vamos a poner los ingredientes secos, que son la harina tamizada, como podéis ver aquí que la paso por el colador, el azúcar, la sal, la nuez moscada y lo mezclamos, lo integramos bien. Cuando esté ya todo integrado, lo que vamos a hacer es ponerle nuestra mezcla de ingredientes líquidos y lo vamos a mezclar a velocidad alta durante aproximadamente 3 minutos. Si lo estás haciendo a mano, bastarán con 10 más o menos, 10 minutos. Una vez haya transcurrido el tiempo, tiene que ser así, elástica la masa y que no se pegue. Lo que vamos a hacer es sacarla de ese recipiente . Sacamos bien la masa que quede pegada si tú quieres, si no pues la tiras. La amaso un poco con las manos. La hago una bolita. Como puedes ver, no se me pega a las manos. La dejo así. Y ahora, en el mismo recipiente o en otro, eso va a tu elección, lo vamos a engrasar. Con aceite. Y dejamos nuestra masa en ese recipiente engrasado para que fermente y suba durante unas 2 horas, mínimo 2 horas, más o menos que duplique o triplique su tamaño. La dejamos ahí. Y la vamos a tapar
con papel film. Y de ella nos olvidamos durante 2 horas. Una vez transcurridas esas 2 horas, mirad lo que ha crecido. Lo que vamos a hacer es amasarla fuera de ahí. Vemos que todo el aire que ha cogido, eso es estupendo. Está súper manejable. Mirad, eso parece mejor que la plastilina. Y lo que vamos a hacer ahora es formar bolitas. Las bolitas tienen que ser entre 30 y 40 gramos, más o menos. Esto ya a gustos, ¿no? Si tú lo quieres hacer todo a ojo, pues a ojo, y si las quieres hacer más grandes, pues más grandes. Pero va entre 30 a 40 gramos. Una vez tengamos las porciones ya pues preparadas, lo que vamos a hacer es formar bolitas, como pelotitas. Estiramos, las redondeamos como tú quieras. Yo la hago de esta manera, aquí lo podéis ver, y las vamos a dejar otra vez crecer. Veis que yo cojo todos los bordes, los uno en el medio, hago la bolita y la dejo. Lo repito para que lo veáis bien claro cómo es que lo hago. Una vez las tengamos así, lo que vamos a hacer es volverlas a tapar con papel film, pero a piel, o sea, que le toque el papel a la masa. Y esto se puede dejar reposar pues por unos 10 minutos. A los 10 minutos se le quita esto. Obviamente yo las hice por la noche, ya me lié a hacer otras cosas, me quedé dormida y se me pasó del tiempo, y al otro día pues estaba así todo pegado, todo horrible. Pero si lo apartáis a los 10 minutos no pasa esto. Entonces yo recuperé la masa, y lo que vamos a hacer ahora es que, como yo no tengo el cortador de donuts, por eso lo hacemos de esta manera, lo que vamos a hacer es cogemos la bolita que hemos hecho y le ponemos el dedo en medio, le abrimos un agujero y formamos nuestro donut, como podéis ver aquí. Formamos los donuts y en un papel encerado previamente engrasado, lo que vamos a hacer es dejarlas ahí
aún no las vamos a meter al air fryer. Esto lleva todo un proceso, pero todo el proceso es para conseguir el resultado de exactamente igual que las fritas. Este es el cortador de donuts oficial. Entonces, si utilizáramos esto, no hacemos el proceso de las bolitas, sino que una vez sacamos la masa, la estiramos a más o menos 1 centímetro de grosor, cortamos y la dejamos reposar. Pasaríamos a este paso, que es taparlas con el papel film otra vez y las dejamos reposar durante 45 minutos. Pasados esos 45 minutos, les vamos a untar mantequilla derretida por encima. Ya veis que han inflado un poco. Y las vamos a poner en nuestro air fryer. Aquí el air fryer tendría que estar precalentado y entonces le ponemos el papel encerado, un spray antiadherente para asegurarnos que no se van a pegar y ponemos nuestras donuts crudas ahí. El air fryer va a estar precalentado a 180 grados centígrados. Las vamos a volver a meter, o sea, a meter por primera vez, quiero decir, por solo 3 minutos a 180 grados centígrados. Una vez pasados los 3 minutos, ya están listas. No hay que ponerlas más. Y continuamos con el resto. La mía es porque es pequeñita, no me caben más de 4. Pero dependiendo la que tengas, pues puedes meter muchas más. Te recuerdo que tengo muchas más recetas, tanto de pan rústico, pan venezolano, buñuelos y muchas más recetas en mi canal, para que te suscribas y no te pierdas ninguna de mis recetas semanales. Volvemos a meter al air fryer 3 minutos. Vamos con los glaseados. Te voy a enseñar 3 tipos de glaseado. Vas a necesitar 125 gramos de azúcar glass o impalpable, 37 gramos de mantequilla, 1 a 3 cucharadas de leche entera y media cucharadita de vainilla. Derretimos nuestra mantequilla e introducimos la leche y la acabamos de calentar con la vainilla, con el extracto de vainilla. Una vez esté todo tibio, colamos nuestro azúcar impalpable o azúcar glass para asegurarnos que no se vayan a formar grumos. Y ponemos la mezcla anterior. Lo empezamos a revolver y esto se forma así. La cantidad de leche es dependiendo de qué tan espeso o líquido tú quieras tu glaseado. Entonces, si tú, para tu gusto esto está muy espeso, pues le pones más leche. Y yo mezclé toda, o sea, puse mi dona ahí dentro y la quise poner por lado y lado. Y la dejamos
escurrir o bueno, sí, enfriar el glaseado en una rejilla. Este es el glaseado pues común, básico. Que lo quieres de chocolate, a esta misma mezcla le puedes mezclar crema de avellanas o lo que es lo mismo, Nutella, nocilla, no sé cómo lo conozcáis en vuestros países. Si está muy espeso, volvemos a repetir. Echamos leche tibia a cucharaditas hasta lograr la textura deseada. Una vez la tengamos, volvemos a repetir, metemos nuestra dona y ya está. Si lo quieres hacer de la forma convencional, ahora te mostraré cómo se hace, que es solo por encima. Coges el donut con tu mano, lo pasas así, te aseguras de que se unte todo y ya estaría. En realidad quedan mucho más bonitos, pero no tan dulces. Y este sería. Y ya si quieres el normal de solo azúcar por encima, mezclas canela en polvo con azúcar convencional, lo mezclas, derrites mantequilla y una vez la tengas derretida metes tu donut ahí, lo mojas y lo pasas por la mezcla de canela y azúcar y ya estará. Tienes 3 formas de glasear tus donuts, súper fácil y delicioso. Y este es el resultado final. Mira qué textura. Queda de verdad, te aseguro, que quedan muy iguales a las fritas, a las que tú compras en Dunkin' Donuts o estas marcas tan famosas de donas. Nada que envidiarle y te ahorras todo ese aceite. Y la comodidad de no freír, de no untarte, de no untar todo con aceite, perder una cantidad de aceite exagerada con las frituras ni nada. Así que esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado la receta y no olvides que te espero aquí la semana que viene con una nueva receta. Suscríbete. Adiós.